¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición número 102 de Ángulos, el primer y único infomagazine de la televisión en Jalisco. Hoy revisamos en este resumen anual de Ángulos los hechos más destacados que marcaron los meses de mayo y de junio. El primer día de mayo, Canal 44, esa esquina que ustedes ven allá atrás, fue la sede del primer debate a la gubernatura, de los candidatos a la gubernatura por Jalisco, una vez que habían arrancado las campañas un mes antes. Y bueno, pues aquí les presentamos en Ángulos esta crónica de lo que ustedes no vieron en aquella ocasión. Es historia de expectación, fiesta, descontrol e intolerancia. El día comenzó muy agitado en el número 29 de la calle Ignacio Jacobo, en el Parque Industrial Los Belenes, Canal 44. El café, las sillas, las luces, los monitores, las cámaras y hasta la seguridad en cuatro patas estaban dispuestos al servicio de la contienda de propuestas y pensamientos más importante de nuestro estado. El que madrugó fue Fernando Guzmán, quien a mediodía llegó a las instalaciones del canal, solamente para verse en pantalla y asegurarse qué azul le quedaba más azul en la corbata. Cuando aún faltaban 3 horas para el debate, llegaron los primeros grupos de seguidores, aunque no todos sabían a qué venían. ¿A qué vino? Sin mucha presencia de policía municipal y al empezar a ser mayoría los del PRI, fueron acaparando el lugar. Por eso, cuando llegó un tráiler de Fernando Guzmán, esto fue lo que pasó. Hay línea amarilla ahí, nada más para pedirle que nos ayude a retirar el camión porque es línea amarilla, o también nosotros nos estacionamos y nos traemos nuestros carros. ¡Que nos quiten! Y comenzaron los empujones. Este fue el primer enfrentamiento. El segundo llegó cuando priistas empezaron a rodear el camión. Uno a uno fueron llegando los candidatos, cada uno en su vehículo muy particular. Adentro, los candidatos se daban la mano, se deseaban lo mejor. Vino el momento del sorteo, y a partir de ahí, comenzaron a planear estrategias. Pero fuera del canal, cuando faltaban 2 minutos, antes de empezar el debate, llegó la sangre. De repente empezaron los empujones, simplemente solo vi que me empezaron a golpear gente con camisas rojas, obviamente del PRI, y me dieron con un palo en la cabeza. Mira cómo le están diciendo. Déjalo, déjalo. Las personas que vienen con nosotros, muy lamentable. Los candidatos dejaron que desear en el debate. Faltó tiempo, coinciden todos, pero sus seguidores afuera del Canal 44 reprobaron en cultura democrática. Pues ahí tiene, eso fue el detrás de cámaras que le presentamos aquí en Ángulos de ese debate que tuvo lugar aquí en Canal 44. Y luego, unos días después, tuvo lugar el primer debate de candidatos a la presidencia de la República, del que destacamos lo siguiente. Los 4 candidatos a la presidencia de la República sostuvieron el primer debate rumbo a las elecciones del 1 de julio. Los temas fueron economía y empleo, seguridad y justicia, desarrollo social y desarrollo sustentable. Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri se encontraron con un formato rígido que los sacó del aire en varias ocasiones. Durante este debate, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, se enfocó a criticar la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Como gobernador del Estado de México, provocó que los índices de competitividad de su estado se desplomaran casi hasta el último lugar. Y no solamente eso, me sorprende que hoy quiera tener un mejor deseo como cuando gobernador no lo logró. Yo no voy a negociar ni le voy a dar tregua al crimen organizado. No voy a darle tregua a los secuestradores, a quienes extorsionan, a quienes asesinan. El ex jefe de gobierno del DF comparó el discurso de Enrique Peña Nieto con Carlos Salinas de Gortari y señaló que existe una campaña de los medios de comunicación para hacer presidente al priista. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país y así es como manipulan, así es como administran la ignorancia en el país. Ellos son los que deciden qué informan, qué no informan. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, se defendió y contestó los señalamientos de Vázquez Mota y López Obrador.
Josefina, antes tendría que decirle que creo que las cifras que usted trae no son las correctas. El Estado de México fue la cuarta entidad que más inversión atrajo, si así es como ha de medirse lo que es competitividad. Porque usted estaba ausente. Porque usted solamente asistió a una de 3 de las sesiones donde hubo votación de importantes reformas. Andrés Manuel, habrá que recordar que los únicos partidos que han hecho alianza contra el PRI en las últimas elecciones ha sido justamente el PAN y el PRD. ¿Cómo refiere usted a hablar de corrupción cuando el círculo cercano a usted estuvo involucrado en actos de corrupción? Déjeme mostrarle, de igual forma, una fotografía de René Bejarano, quien fue sorprendido con fajos de billetes. Por su parte, Gabriel Cuadri de la Torre, candidato de Nueva Alianza, fue calificado por la opinión pública como ganador. No entró a los ataques y se dedicó a presentar propuestas. Desafortunadamente estamos viendo en este debate cómo son los políticos de siempre. Se atacan entre ellos, se descalifican, en vez de hablar y profundizar sobre los temas importantes para el país. Y México, de acuerdo a esta gráfica, está doblemente corrupto que hace 12 años. Hace 12 años ocupábamos el lugar número 52 en corrupción, hoy ocupamos el lugar número 100 en una lista de 180 países. Si los políticos quisieran, México podría en 20 o 30 años ser un país desarrollado y acabar con la pobreza. Ahí está el camino, los políticos nos lo han negado. Durante una de sus intervenciones, López Obrador presentó una foto al revés. ¿Quiénes son los jefes, los padrinos de usted? Así transcurrió el primer debate, pero en el postdebate y en las redes sociales, la atención la robó la ex Playmate, contratada como edecán por el IFE, Julia Orellén, que realizó el sorteo para el orden de aparición de los presidenciables y donde Cuadri no perdió detalle. Ese fue sin duda uno de los momentos que marcaron la campaña presidencial, cuando Andrés Manuel López Obrador quiso evidenciar los vínculos de Enrique Peña Nieto con Carlos Salinas de Gortari y sacó la foto al revés. Pero sin duda la que se robó el debate fue efectivamente Julia Orellén, que a raíz de esto pues se creó un hashtag en Twitter que era hashtag la edecán del IFE, y eso hizo que ella, que no tenía Twitter o tantos seguidores, pues creara una cuenta y tuviera inmediatamente miles de seguidores que le querían decir un montón de cosas, como seguramente también se las quería decir Gabriel Cuadri y los candidatos que le estaban viendo sus atributos. Bueno, y de este debate presidencial nos pasamos a otra información que le dimos aquí en Ángulos. Resulta que a un reportero de la Jornada Jalisco lo golpearon policías de Guadalajara porque lo confundieron con delincuente. El reportero de la Jornada Jalisco, Darío Pereira, fue golpeado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo confundieron con un vendedor de muestras médicas en el barrio del Santuario. Yo estoy tirado en el piso con los dos encima, con algunas patadas, con raspones, con la bota del agente en la cabeza, y de pronto siento la rodilla en el cuello. Empieza a presionar, hasta que pues yo estoy a punto de perder la respiración. Luego de golpearlo, le tomaron fotografías y le advirtieron que no caminara por barrios que calificaron como de malandrines. El viernes pasado, la Comisión de Derechos Humanos giró medidas cautelares a favor del periodista. Sin embargo, hasta la tarde de este lunes no había recibido la protección prometida, en caso de alguna represalia. Bueno, pues sin duda un caso lamentable porque, bueno, en este caso se trató de un reportero de La Jornada que denunció y presentó quejas y además fue a los medios de comunicación a quejarse del trato de los policías, pero lamentablemente estas historias se repiten todos los días por parte de los elementos policíacos que golpean a ciudadanos porque parecen delincuentes y lo hacen con total impunidad. Ojalá que con la llegada de los nuevos directores de las policías esto tienda a cambiar. Y bueno, pues ahora vamos hasta Los Ángeles porque nos fuimos a Léala en su segunda edición, la Feria del Libro en Español, y después de la edición que por cierto dejó muy buenos resultados, platicamos con su presidente Raúl Padilla López, quien daba un balance de lo que fue esta feria. Amigos de Canal 44 y 31.2, estamos transmitiendo desde la ciudad de Los Ángeles con el licenciado Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara aquí en Los Ángeles, y bueno, pues también el presidente de Léala. ¿Cómo está, Raúl Padilla? Muy bien, la verdad muy contentos, muy emocionados por la culminación de esta segunda Feria del Libro en español en Los Ángeles. ¿Qué duplicó su presencia de gente? Prácticamente le está duplicando. Los datos que estamos teniendo, precisamente ahorita el cierre, es de que tuvimos una afluencia de prácticamente el doble, sin tomar en cuenta incluso los infantes que
participaron en el patio infantil, que esa es otra contabilidad que todavía no lo tenemos con precisión, pero estamos cerrando las cifras en cerca de 70,000 asistentes a la Feria del Libro en Los Ángeles, prácticamente el doble del año pasado, y calculamos que en el patio infantil habría una circulación de aproximadamente de 10 a 12,000 infantes que participaron en el patio infantil. ¿Qué quiere decir que en esta ocasión participaron más escuelas de Los Ángeles? Sí, en esta ocasión, producto del impacto que tuvo la primera, varias escuelas primarias de Los Ángeles estuvieron participando desde el viernes muy temprano, con muchos grupos de niños escolares, pero también de población espontánea que venían padres de familia con sus niños a participar en el patio infantil. En cuanto a ventas, ¿qué le reportan las editoriales? Bueno, hasta ahorita los que yo he platicado, muy contentos porque obviamente mejoraron las ventas en esta ocasión. Quiero señalar que de la anterior a esta, las editoriales vinieron con catálogos más completos, con mucho más títulos, además de que tuvimos un 50-60% más de participación de editoriales, hubo una mayor diversidad y hasta ahorita los reportes que tenemos de las casas editoriales es que están realmente muy contentos con las ventas obtenidas. Bueno, pues ahí tiene lo que decía Raúl Padilla López, presidente de la Feria del Libro en Español de Los Ángeles, Léala, sobre esta segunda edición. De verdad, muchísima gente de origen latino, de origen jalisciense, de origen mexicano en esta feria y entre otras cosas acuden de forma tan masiva porque en Los Ángeles no es posible conseguir de manera habitual o de manera fácil libros en español. Cosa que no se entiende porque ya con 2 ediciones de Léala se ha demostrado que es un excelente negocio vender libros en español para la comunidad latina, que es numerosísima allá en Los Ángeles. Y lamentablemente cuando regresamos de Los Ángeles nos topamos con la noticia de que había muerto el gran escritor mexicano Carlos Fuentes, y aquí en Canal 44 les presentamos un programa especial con Dulce María Zúñiga en donde revisamos algunos de los momentos más importantes de nuestra videoteca y también les presentamos aquí en Ángulos la cobertura de lo que fue un homenaje nacional en Bellas Artes que se le rindió a Carlos Fuentes al día siguiente de su muerte. Cada lector tiene a su Carlos Fuentes. Fue autor de una obra titánica, obra coral, obra donde México reconoce grandes señas de identidad, el espejo en el que se observa el propio país para buscarse y reconocerse. Todos los aquí presentes somos deudos de la obra y pensamiento de este inmenso escritor y ensayista. Hace apenas 4 años, México entero le rindió homenaje a su gran escritor, al cumplir 80 años. Hoy, emocionados y agradecidos, y no puedo dejar de mencionar la profunda emoción que experimentamos Silvia y Cecilia, acompañadas de Patti, ahora que recorríamos Paseo de la Reforma, cuando la gente se detenía a aplaudirle y a gritarle adiós. Hoy emocionados y agradecimos, le decimos adiós por hacer más grande nuestro espíritu con sus letras, por pensar a nuestro país con grandeza e imaginación. El siguiente orador en el homenaje a Fuentes en Bellas Artes fue el escritor Federico Reyes Heroles, quien destacó el poder con que usaba la palabra, el autor de Aura y La Silla del Águila. Fuentes era un gran seductor que atrapaba con un solo instrumento, la palabra. La construcción de las oraciones y los párrafos, los adjetivos, su cuidada dicción y por supuesto su gran capacidad histriónica al servicio de las ideas. Ni pantallas, ni lucecitas, ni música de fondo. Carlos rompía el silencio del auditorio y sabía el instante preciso para regresarlo y provocar una ovación. Era ante todo el abogado de la esperanza mexicana. Nunca lo vi, sí preocupado, pero nunca decepcionado de la grandeza mexicana. Siempre confiado, siempre esperando el futuro mejor. Progresista y liberal, nacionalista, patriota. Yo creo que pensaba, Carlos, no te has ido, no te vayas. Tú estás con nosotros. Esta es tu ciudad, es tu país. Nos has formado a muchos, a muchas.
tus obras van a perdurar y sobre todo tu pasión y militancia por el futuro de México que sembraste va a seguir con nosotros. Qué injusta, qué maldita, qué cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos. Sin embargo, esa muerte enemiga es la que podemos vencer. A veces, en mis caminatas diarias por el viejo cementerio de Brompton en Londres, paso frente a un vasto terreno de cruces blancas. Contrastan con la elaboración suntuaria de la mayoría de los túmulos funerarios del Camposanto. Son las sencillas cruces blancas de muchachos muertos en la Primera Guerra Mundial. Leo sobrecogido las fechas de nacimiento y muerte. No he encontrado allí a un solo joven que haya rebasado los 30 años de edad. La muerte de un joven es la injusticia misma. En rebelión contra semejante crueldad, aprendemos por lo menos 3 cosas. La primera es que al morir un joven ya nada nos separa de la muerte. La segunda es saber que hay jóvenes que mueren para ser amados más. Y la tercera, que el muerto joven al que amamos está vivo, porque el amor que nos unió sigue vivo en mi vida. Y les recordamos que en este resumen anual de Ángulos estamos revisando los meses de mayo y de junio. Casi al final del mes de mayo tuvo lugar una marcha multitudinaria de universitarios que salieron a la calle a exigir justicia porque en muchos casos en los que había universitarios que habían perdido la vida por asesinatos o demás, no se había hecho justicia, particularmente en el caso de la FEC, en donde, como recordará, hace prácticamente un año con un mes hubo la muerte de 4 estudiantes de preparatoria y uno de sus padres por manos de los líderes de la FEC. Partido de 5 puntos, Juárez y Enrique Díaz de León, Plaza Juárez, La Normal, Fuente Olímpica y desde el Tecnológico. La caminata de los contingentes duró cerca de 1 hora y al final se realizó un mitin para exigir justicia a las autoridades. El acto estuvo encabezado por el rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, quien manifestó lo siguiente. Esta mañana marchamos para exigir justicia, pero también para solidarizarnos con otros sectores de la sociedad y con la finalidad de impedir que el miedo trastoque profundamente el curso normal de la convivencia entre los jaliscienses. Nada sería más grave y riesgoso que abandonar los espacios públicos y dejarlos a la deriva de la inseguridad. Es en momentos como el que vivimos que se vuelve fundamental e imprescindible robustecer nuestra capacidad de entendimiento y apoyo mutuo, de sumar voluntades y recuperar nuestras ciudades para la paz y la convivencia civilizada. A pesar de la gravedad de la situación actual, estamos a tiempo para evitar que el crimen siente sus reales en el Estado y que provoque la descomposición de las instituciones junto con el desgarramiento del tejido social. Al gobierno le corresponde actuar con prontitud, eficacia y atingencia. Por ello, demandamos enérgicamente de las autoridades del Estado la implementación de una estrategia emergente que ponga freno a la criminalidad rampante que nos afecta a todos, que revierte el curso que está tomando Jalisco en materia de seguridad pública y que evite llegar a los extremos de terror que han alcanzado otras entidades de la República Mexicana. Creemos que los cuerpos de seguridad pública de Jalisco cuentan con los recursos materiales, humanos y financieros que se requieren para enfrentar la difícil circunstancia por la que atraviesa Jalisco. Con el concurso de las autoridades federales, tienen el deber constitucional de proteger a la población y restablecer la legalidad y la paz. Sobre todo, se debe evitar que la impunidad siga marcando la tónica. Compartimos la preocupación de los jaliscienses y nos sumamos decididamente al clamor generalizado porque se procure el imperio de la ley y se imparta justicia. No se puede ni se debe cejar en esta exigencia. El gobierno debe de actuar en consecuencia para cumplir con la función primordial que le mandata la Constitución que nos rige.
Es lo que espera la sociedad y es lo que exigimos enérgicamente ahora los universitarios. El Movimiento por la Paz, conformado por víctimas de la violencia generalizada provocada por la guerra contra las drogas, organizaciones no gubernamentales, defensoras y defensores de derechos humanos y toda persona que tiene como objetivo la paz y la justicia, se solidariza con todas y todos nuestros hermanos jaliscienses que acudieron al llamado de armar la paz. Sabemos que en los últimos meses la violencia ha mermado el tejido social por medio del cual nos había sido posible mantenernos unidos para enfrentar los embates de la delincuencia y los abusos de las autoridades. Hoy salimos a las calles para expresar nuestro repudio a los cada vez más crueles actos de violencia y a la incapacidad e indiferencia de las autoridades para solucionar los problemas de seguridad del Estado de Jalisco y para exigir justicia pronta y expedita de todos los casos de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y que aparezcan todas y todos nuestros desaparecidos y desaparecidas que han dejado un hueco insustituible en nuestras familias y en nuestra sociedad. Y bueno, pues el mes de mayo fue también el que marcó la creación, el surgimiento del movimiento Yo Soy 132 en la Ciudad de México a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto a la Ibero, y se dio a conocer también la creación de un grupo en Jalisco que pedía, entre otras cosas, la democratización de los medios. Primero fue el sábado, y en menos de 3 días los integrantes del movimiento nacional Yo Soy 132 volvieron a salir a las calles para demandar cobertura equilibrada en los medios de comunicación. Pero, ¿por qué es importante? Esto es lo que nos dice uno de los manifestantes. Pero particularmente hay una excesiva concentración en pocas empresas de la comunicación y eso lo que genera es una poca pluralidad de voces. Entonces yo creo que parte de lo que se está exigiendo aquí es que haya más voces en televisión que puedan dar su opinión, sobre todo en estos momentos tan importantes en el tema democrático. La marcha fue de la avenida Chapultepec a Televisa Guadalajara y terminó en las instalaciones del periódico Milenio de Guadalajara. Unos poquitos medios de comunicación tienen controlado algo que es de todos, que es el espacio radioeléctrico. Televisa tiene, junto con TV Azteca, como el 98% de las concesiones de algo que nos corresponde al pueblo. Entonces tenemos que exigir unos medios independientes que sirvan a la ciudadanía, que nos den información valiosa, que nos ayude para tomar las decisiones de la ciudadanía. Y no son los únicos. Reporteros de distintos medios de comunicación también se dieron cita. Saben que las demandas, más allá de las empresas en las que trabajan, son legítimas. Paloma Robles, de Reporte Índigo, nos cuenta. Como jóvenes, como reporteros, como parte de un gran contingente que es la prensa, pues de pronto sí es necesario la autocrítica como medios de comunicación y decir estoy o no estoy haciendo las cosas en beneficio de la información, ¿no? En beneficio de la toma de decisiones de las personas. Creo que estas son pruebas muy claras, fehacientes de que la ciudadanía está ávida de hacer valer sus derechos y creo que es algo bien valioso hacer valer el derecho a la información clara, crítica, de acuerdo a la realidad. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como prensa. Bueno, pues ahí tiene la irrupción con fuerza en Jalisco del movimiento Yo Soy 132. Y el último día del mes de mayo, el diputado para entonces diputado Raúl Vargas, daba a conocer una serie de irregularidades que pedía que se aclararan o que pues cambiaran el rumbo de la campaña. Enrique Alfaro, se dio a conocer entonces, era socio o es socio de un consejero electoral y también de un exdirigente del Partido Acción Nacional. Según la fracción del PRD en el Congreso local, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro, está asociado con el expresidente del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales, y el consejero electoral Víctor Hugo Bernal Hernández en una empresa de nombre Ocean View, que tiene como objetivo crear negocios inmobiliarios. El capital de esta sociedad se amplió significativamente en medio de los escándalos relacionados con el reparto de recursos de la partida 8000 de la pasada legislatura, donde fungió como diputado local de mi partido. El legislador exigió la renuncia inmediata del consejero electoral Víctor Hugo Bernal por considerar que no puede ser imparcial al estar asociado con un candidato a gobernador. Pues sí, efectivamente después se pidió de manera formal
en el Instituto Electoral que renunciara el consejero o que por lo menos se excusara en las votaciones que tenía que ver con este candidato a la gubernatura por ser su socio comercial. Sin embargo, el consejero no solo no renunció, sino que se amachó y siguió votando, dando un ejemplo de que la ética, también los organismos autónomos, es algo que se pasan por el arco del triunfo. ¿Qué respondió la gente de Enrique Alfaro? Se lo platicamos, se lo presentamos después de esta pausa. No se vaya, regresamos. Esta es la edición especial número 102 de Ángulos, en que le estamos presentando el resumen anual, lo más importante de los meses de mayo y de junio. Ya volvemos.